Amigos y hermanos, vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, de dolor, de lágrimas. Y como es una realidad que aunque a usted ni a mí nos haya alcanzado, no por eso podemos decir que no existe, porque la tenemos al lado, la tenemos al frente y la tenemos detrás. Por lo tanto, es bueno que hablemos y demos alguna explicación para el sufrimiento, principalmente para aquellos que confían o que creen o que le sirven de alguna manera al Señor. Muchas veces se ha escuchado la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ha de haber dolor? ¿Por qué ha de haber enfermedades? ¿Por qué tragedias? ¿Por qué no hace Dios algo sobre estas plagas que se abaten sobre la humanidad? Hay respuestas para estas preguntas. ¿Son estas respuestas realmente satisfactorias? ¿Y qué podemos hacer para soportar estas experiencias difíciles y desconcertantes en la vida? Quiero daros la seguridad que la Biblia contesta algunas de estas inquietudes, de estos porqués acerca del sufrimiento humano. Decimos alguna, pero realmente contesta todas, pero nosotros entendemos algunas. Y cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando se nos da una explicación y confiamos en Él, cuando no nos es dada, podemos considerar nuestra tragedia como bendiciones y nuestras penas como motivo de alabanza. Y así vemos que hay un camino para beneficiarnos de nuestras tribulaciones y salir victoriosos de la misma aflicción. En esta oportunidad vamos a tratar de ayudar a los que sufren, sugiriendo algunas razones para explicar la adversidad en la vida del creyente, del cristiano. Si las comprendemos, será de gran ayuda en las horas de sufrimiento y en las horas de prueba que, si no le han llegado, posiblemente le han de llegar. En primer lugar, debemos entender que el sufrimiento proporciona disciplina dentro de un marco de amor. En segundo lugar, nos revela la gracia de Dios. En tercer lugar, estimula o puede estimular, motivar nuestro crecimiento espiritual. Y en cuarto lugar, también puede incrementar nuestro servicio cristiano. Vamos a hablar en breves minutos acerca de estas cuatro posiciones. La primera razón de la adversidad es la vida del creyente, es que proporciona disciplina en un marco de amor. El autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, versículos 6 y 7, dice así: porque el Señor al que ama castiga, subraye, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, 6 y 7. Sí, Dios disciplina a aquellos a quienes ama cuando se descarrían y desobedecen su voluntad. Y esta disciplina puede venir en la forma de una enfermedad física que la permita Dios, o incluso la misma muerte. Escribiendo a los creyentes de Corinto, el apóstol Pablo amonesta en 1 Corintios 11, versículos 28 y 29, a la letra, dice así: por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma entonces del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y bastante duermen. Como es natural,
No toda enfermedad es el resultado directo de un pecado o pecados cometidos voluntariamente y a sabienda. Pero si eres creyente y te ves afligido, te amonesto a que examines tu vida. Lee la Biblia y al hacerlo, pide a Dios que dirija tus pensamientos, que esclarezca tu mente y que te ayude a entender. Te ayude a entender el motivo de tu realidad, de tu problema, y te dé fuerza y te dé sabiduría. Si hay algunas debilidades, errores y pecados que necesitan corrección, debemos confesarlo. Endereza lo torcido. Ten la seguridad de que Dios te dará gracia. Si tú haces el esfuerzo de recuperarte, Él te va a perdonar. Él te dará la fuerza para restaurarte, para levantarte. Reclama la promesa de 1 Juan capítulo 1, verso 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. La segunda razón de las adversidades que a veces vienen a nuestra vida es que revela muchas veces, que hay excepciones, ¿verdad? Pero generalmente revela la gracia de Dios. Cuando uno de nuestros hijos, o cuando uno de los hijos del Señor sufre, el Señor le manifiesta su gracia sustentadora, su poder que le fortalece. Nunca debemos pensar erróneamente que solo los pecadores ayeptos o aquellos que carecen de fe son llamados a sufrir aflicción. Al contrario, vemos que algunos de los creyentes, de los hombres, mujeres, que sirven a Dios, a veces con mayor denuedo, con mayor devoción, han sufrido graves aflicciones y dolor. En primer lugar, o aparte, dentro de un paréntesis, queremos señalar que el hecho de que nosotros observemos a un hermano o a una hermana que sea muy santo, o que nosotros entendamos que es muy santo, que es muy perfecto, que le sirve a Dios de todo corazón, que nos lleva mucha ventaja a nosotros, eso no quiere decir que esa persona sea perfecta. A veces tiene problemas difíciles que solamente Dios y Él pueden entenderlo. Y a veces nosotros nos sorprendemos con algunas cosas que pasan. O sea, no hay perfectos, no hay tales perfectos. Muchas veces ese tipo de gente tiene dolores y aflicciones y nosotros no entendemos. En Corintios 12:7 el apóstol Pablo habla de una aflicción que le perturbaba en su propia vida. Aunque gozaba del favor especial de Dios, se veía abrumado, según sus propias palabras, por la carga de una espina, que él llamó aguijón, mensajero de Satanás, que lo abofeteaba. Y estas ya más o menos sabemos, porque ya en otras ocasiones hemos estado hablando de esto, y este aguijón mortificaba al apóstol Pablo, pero al mismo tiempo lo hacía ver la gracia y la misericordia de Dios. Por eso decimos que la adversidad en la vida del creyente muchas veces nos lleva a la revelación, al entendimiento de la gracia del Señor. A veces de otra manera no es posible, sino a través de un momento, de una temporada de sufrimiento, llegamos a conocer a Dios. Así dice Pablo en 2 Corintios 12:9, por tanto de muy buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en estrecheces, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y a causa de esta actitud de sumisión, de humildad, de aceptación del apóstol Pablo ante Dios, a causa de esta sumisión a la voluntad de Dios en su vida, cosa que muchas veces a nosotros nos da brega. A veces yo pienso, ¿verdad? O nosotros pensamos que Dios no debía tratarme así,
que Dios debe concederme mayores bendiciones porque yo me he fajado mucho. A veces yo pienso y digo, no, pero yo tengo tantos años en esto y Dios ha bendecido a otros y no me ha bendecido a mí. Esa no fue la actitud de Pablo. La actitud de Pablo fue una actitud de humildad, de sumisión, de comprensión y de aceptación de la voluntad de Dios para su vida. Y eso es muy importante, no para nuestro bienestar en la tierra, es importante para nuestro bienestar en el reino de los cielos, que es más importante. Recordemos que el Señor muestra con frecuencia su glorioso poder y su gracia sustentadora de un modo más vívido en la vida de un santo que sufre. A veces el santo sufre y miles son beneficiados con el sufrimiento del santo, mientras el santo está sufriendo. Quizá usted no desee esa virtud para su vida, pero ¿y si Dios la desea? Una tercera razón de la adversidad en la vida del creyente es que estimula el crecimiento espiritual. A veces no queremos entender esto, pero eso es así. A veces son cosas que no nos agradan. Pero es como cuando estamos enfermos, el señor médico, ¿verdad? Dice, bueno, mi amigo, usted hay que operarlo. Hay que rajarlo, hay que operarlo. ¿Usted no quiere? Usted dice, no, yo no me voy a operar mi barriga, yo no voy a abrir mi cuerpo. Pero el médico dice, bueno, escoja usted salud después de la operación o una muerte segura, que usted quiere. Entonces usted se humilla y dice, bueno, para mejorar hay que sufrir un poco. No es lo que queremos, pero es lo que tenemos que hacer. Queremos crecer espiritualmente, pero a veces no queremos pagar el precio. Queremos tener cierta estatura, cierto nivel espiritual, pero queremos mantener nuestros privilegios y nuestras posiciones y que nos estén dando reconocimientos y estén aupando nuestras debilidades carnales. No, así no es la fórmula bíblica. La fórmula bíblica es otra. Entonces, en esta razón de la adversidad en la vida del creyente, nosotros decimos que se estimula el crecimiento espiritual. Entonces, ¿usted quiere crecer espiritualmente? Pues acepte las reglas. Esta fórmula ayuda a los hijos de Dios a que se desarrollen en la forma en que Dios, no nosotros, en la forma en que Él quiere que lo hagamos. Uno de los objetivos del Padre en la salvación es hacernos como Él mismo, como el mismo Salvador, y sabemos que cuando Cristo vuelva tendrá lugar una tremenda transformación. El apóstol Pablo lo dice así, digo el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, bendito sea su nombre, porque le veremos tal como Él es. Quiero subrayar que el proceso de llegar a ser más y más como el Señor, en nuestro modo de vivir, debe empezar ahora, debe empezar ya. El autor de los Hebreos indica que las tribulaciones de la vida son moldeadas por el Señor para fomentar el desarrollo espiritual de sus hijos. Pero este crecimiento tiene lugar solo cuando el creyente permite ser ejercitado en ellas. Otro versículo que hallamos en Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina parece al presente causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por medio de ella. Usted no quiere sufrir, pero usted quiere frutos. Entonces, para que el grano de trigo produzca, tiene que morir, caer en la tierra y morir, para luego llevar frutos. El ser ejercitado propiamente, al experimentar la mano de Dios que nos disciplina, implica autoexamen y una meditación consciente sobre las realidades espirituales. A veces, si no llegamos a un momento de sufrimiento, de dolor, de cierta soledad, tal vez, digo yo, acostado en una cama, ¿verdad?, en un hospital, en una clínica o en su casa, usted sabe que no se puede levantar, no puede levantarse porque está enfermo. Hay un momento en que hay mucha gente en la habitación, pero hay un momento en que no hay nadie, y en ese momento en que no hay nadie, usted reflexiona, usted piensa, usted dice, ¿por qué permite Dios que me pase esto?
¿Por qué me llegó esta enfermedad? Y ahí comienza un autoexamen. Y ahí comenzamos nosotros a conocer a Dios en una dimensión nueva. Porque por eso es que decimos el necio, el ignorante, dice, yo no necesito nada más, estoy completo. Pero el hombre inteligente, la mujer sabia, sabe que no hemos llegado ni a la 10ª parte de donde debemos llegar. Entonces, en momentos de soledad y de sufrimiento, cuando nuestra alma está abatida, esos son los momentos más hermosos para la comunión con Dios. No sé si usted ha tenido, o alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Personalmente la he tenido. Son momentos cuando lloran nuestros ojos, y yo digo que más que nuestros ojos, llora el corazón. Y esa lágrima es recibida por el Señor. Qué experiencia más linda, cuando en medio del sufrimiento y de las lágrimas, nosotros hablamos con Dios. Señor, ¿por qué permite que me ocurra? Entonces escuchamos la voz de Dios. Porque en tus debilidades mi gracia se perfecciona. Mi gloria se manifiesta cuando tú me reconoces y hablas conmigo. Bendito sea el Señor. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo produce ese fruto apacible de justicia en nosotros y nos enseña lecciones valiosas de humildad y de compasión. Comprendemos que el Señor no nos necesita en modo alguno y puede prescindir de nosotros si Él decide hacerlo. Por tanto, Dios o nosotros somos los que necesitamos a Dios. Necesitamos depender enteramente de Él. Además, hay muchos que nunca aprenden a compartir la aflicción de los demás hasta que ellos mismos experimentan la adversidad. Es solo cuando se sufre personalmente y necesitan consuelo y lo reciben del Señor mismo, que entonces aprendemos muchas veces a compartir el sufrimiento de los demás. El apóstol Pablo escribe sobre su experiencia cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar, bendito sea el Señor, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Alabado sea su nombre. 2 Corintios 1, 3 y 4. ¿Cómo va usted a entender a uno que sufre si usted nunca ha sufrido? Puede ser, sí, pero no es lo mismo. A veces tenemos el privilegio, el don de entender a los demás, pero eso no es lo que abunda. Eso es de cada año vemos una persona. Pero cuando usted ha pasado por un crisol de prueba, cuando usted ha atravesado un túnel de enfermedad, cuando usted ha pasado por lo que el mundo llama desgracia, entonces usted se conduele cuando ve a otro en sufrimiento. Y esto le permite a usted compartir y ayudar al que sufre. Son lecciones de humildad y compasión. Son medios para el desarrollo del carácter. Crecemos espiritualmente y pasamos entonces a una dimensión de asemejarnos, de parecernos más a nuestro Salvador. Amigos y hermanos, recordemos, los creyentes son llamados a veces a sufrir dolor y aflicción para que se desarrollen en la clase de personas que Dios quiere que seamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos, ya en último cuarto caso, la cuarta razón, de que el sufrimiento entre a nosotros en la vida, en nuestra vida de creyentes, es que incrementa el servicio cristiano. Hace que el creyente sea más efectivo en su trabajo para el Señor. Las tribulaciones son a menudo un ingrediente vital en la preparación de aquellos que son llamados a un ministerio especial. Así que hay que cobrar aliento, hijo de Dios que sufres, y no permitas que tu enfermedad te tenga abatido en espíritu. Entiende que si Dios te ha permitido sufrir, debe darle la gracia, debe darle la gloria, debes agradecérselo, porque Él lo permite para tu crecimiento, de alguna manera, aunque tú ni yo lo entendamos, para tu crecimiento, tu desarrollo espiritual,
Hay quienes han tenido que morir para crecer espiritualmente. Hay quienes han tenido que irse al cielo para poder salvarse, porque en esta vida no se van a salvar. Hay gente que son tan débiles y tan pusilánimes y tan volubles y tan variables y tan inconstantes que Dios tiene que permitir que una enfermedad doblegue su carne y lo elimine de esta vida para salvar su alma. Eso ha ocurrido. Entonces, ¿no vamos a darle gracias a Dios porque nos permite salvar nuestra alma? Bendito sea el Señor. Yo creo que podemos hacer que el sufrimiento, las adversidades, se conviertan en una pasarela, en un pasillo, para que podamos acercarnos más a Dios y andar junto a Él y ser más efectivo en nuestro testimonio. Recuerde que la persona en la cual la gracia de Dios se manifiesta a través de la tribulación puede ser muy efectiva para estimular a otros al bien. La actitud que muestra en las horas difíciles y el testimonio que nosotros podamos dar pueden ser una influencia maravillosa en la vida de los otros y puede ser un estímulo hasta en la vida de los que no creen. Más de un cristiano en el lecho de enfermedad está haciendo una obra por medio de sus oraciones y su ejemplo mucho mayor que la de otros que gozan de una salud robusta. Hay personas que en un lecho de enfermedad han ganado almas para Cristo, que mientras tuvieron salud nunca lo hicieron. Hay personas que mientras tienen salud nunca tienen tiempo de leer la Biblia y de orar, y están doblegados en una cama y leen la Biblia y oran. Entonces le permiten al Espíritu Santo tratar con ellos. No vamos a decir con esto que Dios manda la enfermedad para salvarte, pero es la respuesta de lo que nosotros vivimos viendo. Hay gente que son tan ocupados y tan importantes que no tienen tiempo para Dios, pero caen en un hospital, en una clínica, entonces tienen tiempo para buscar a Dios. ¿Qué es mejor? Bueno, vamos a dejarlo ahí. En medio de tus aflicciones, en medio de tu dolor, cree en las promesas del Señor. Afiánzate y sácale provecho a tus problemas. Sácale provecho a la dificultad que tiene. Sácale provecho a la enfermedad. Amigo, hermano, esto es positivo. Esto no es cuento lo que estamos hablando. Estamos hablando con toda la autoridad del Señor. Sácale provecho a tu dolor. Sácale provecho a tu prueba. Sácale provecho a tu dificultad. Sácale provecho a tus lágrimas. Provechos eternos. Provechos espirituales, porque en esta tierra no vale nada. Si usted puede sacarle provecho espiritual a un tropezón, hágalo. Si usted puede sacarle provecho espiritual a un accidente, hágalo en el nombre de Jesús, porque puede hacerlo si Cristo Jesús está contigo. El valor del sufrimiento como medio para fomentar el servicio cristiano lo expresa Pablo en Colosenses 1:24. Un versículo que ha dejado a muchos creyentes perplejos y hasta desconcertados. Cuando el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en mis padecimientos. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, ahora me gozo en mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta expresión, completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, de ningún modo significa que la muerte sacrificial de Jesús fuera incompleta. En el Calvario, Él pagó el precio total del pecado y destruyó el poder de la muerte una vez por todas. Pero el programa de Dios para la iglesia no puede ser realizado plenamente sin sufrimiento por parte de los integrantes de la iglesia, por parte de su pueblo, es decir, por parte de usted y de mí. Las aflicciones de Pablo eran un elemento necesario en su vida y en su ministerio. Y en la vida tuya y en la vida mía son determinantes para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Sin ellas, el Señor no habría podido realizar sus propósitos en la vida de los santos del primer siglo. Y Pablo declara que se gozaba en ser afligido por amor de ellos y para su bien. ¿Qué otra explicación hay de que Pablo fuera preso? ¿De que Pablo sufriera azotes? ¿De que Pablo fuera encadenado en la cárcel?
de que Pablo lo llevaran hasta el momento de enfermarse en una mazmorra. ¿Por qué permitió Dios eso? Bendito sea el Señor. Estamos concluyendo ya, pero los sufrimientos de que fue afligido, Pablo los llama las aflicciones de Cristo. Porque cuando él sufría en su carne, él lo llamaba las aflicciones de Cristo, porque estaba sufriendo por Cristo. Porque el Señor Jesús está tan íntimamente identificado con su pueblo cuando sufre, que Pablo se apropió y dijo las aflicciones de Cristo. A este respecto podemos recordar las palabras de nuestro Señor a Saulo de Tarso el día en que fue detenido cuando se dirigía hacia Damasco, refiriéndose a la persecución con que Saulo afligía a los creyentes. El Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada vez que uno de sus seguidores era azotado, Jesús sentía el dolor en su propia carne, en su propio cuerpo, en su propio sentir. Y nuestro Salvador comparte aún hoy los sufrimientos y penas de los suyos. Esto debería ser una fuente de gran consuelo para todos cuantos servimos al Señor. Para todos nosotros cuando tengamos oposición y penalidades en nuestro servicio a Cristo. No se desespere, no pierda la fe, no crea que Dios lo ha abandonado, no crea que usted es el único. Esto es parte del proceso, es parte de la bendición. Adelante con Cristo Jesús, porque hay victoria aún en el dolor, aún en las adversidades, aún en los momentos difíciles, aún en medio de las espinas escabrosas, aún en medio de los problemas de la vida diaria. Hay victoria si tu fe está puesta en Jesucristo. Adelante, en el nombre de Jesús, porque la victoria es nuestra y está garantizada si no desmayamos. Que Dios te bendiga y te guarde.